Capítulo 7. De Expressing. Expresar la emoción. En lugar de preguntarte cómo te sientes otra vez, me limitaré a decir que espero que seas audaz. Los 3 capítulos anteriores nos exigían aprender valiosas destrezas emocionales, reconocer nuestros principios, nuestros propios sentimientos y los de otras personas, comprender las causas y sus consecuencias, etiquetar esas emociones con exactitud. Esos pasos tienen algo importante en común, tienen que ver con la experiencia interior de las emociones. Ahondar en los sentimientos no siempre es fácil, pero no supone un gran riesgo externo. Eso cambia con este capítulo, con la expresión. Nos mostramos a nosotros mismos. Ahora tendremos que decidir, ¿puedo compartir esto? Y si la respuesta es sí, ¿en qué medida lo compartiremos? ¿Cuándo y dónde y con quién? ¿Permito que mi madre o mi padre o mi compañero de trabajo, mi amiga, mi pareja, mi hija sepan realmente cómo me siento y por qué? Esto puede ser aterrador, como compartir lo que pasaba en mi infancia resultó aterrador para mí, el abuso y el acoso. Antes de expresar nuestras emociones, no podemos evitar preguntarnos, ¿me escucharán? ¿Me aceptarán? ¿Seré juzgado? ¿Conseguiré la ayuda que necesito? ¿Seré rechazado? ¿Estoy acaso yo preparado para asumir estos sentimientos? La E puede ser la más aterradora de las 5 letras, porque es donde recopilamos lo que hemos aprendido en RUL, todas estas cuestiones íntimas que hemos aprendido sobre nosotros mismos, y empezamos a actuar a partir de lo que sabemos. Puede tratarse de un momento delicado en función de lo que tenemos que expresar y a quién se lo expresamos. Por un lado, es importante ser honestos y comunicativos. Por otro, hemos de tener en cuenta las posibles consecuencias de nuestra honestidad. En cierto sentido, expresar emociones es como una transacción entre personas. Tú las expresas y yo reacciono. En ese toma y daca podemos entendernos mutuamente y sentirnos mejor. Pero también puede ocurrir lo contrario. Tus emociones pueden despertar algo negativo en mí, algo que no estoy preparado para afrontar o controlar, en cuyo caso la expresión honesta tiene el potencial para distanciarnos o empeorar significativamente nuestra vida, al menos a corto plazo. Necesitamos la sensibilidad para equilibrar una cosa con otra. Echando la vista atrás, descubro que la incapacidad para expresar las emociones fue una cuestión central en el trauma de mi infancia. De haber sido capaz de contar con mis padres las cosas horribles que sentía, miedo, ansiedad, vergüenza, ellos habrían descubierto la fuente de esas emociones destructivas, se habrían enterado de los abusos sexuales soportados en secreto y de los acosadores que cada día me atormentaban en el colegio. No solo ocultamos los sentimientos, también sus causas. En la actualidad, es habitual que esto suceda en relación con las mujeres, hombres y niños que han sufrido acoso o abuso sexual y sin embargo no lo han contado ni se han enfrentado con sus abusadores. La razón que lo explica no es un secreto. Muchos creyeron que sus sentimientos de culpa y vergüenza serían aún más intolerables una vez hecho público. Otros no los compartieron por temor a no ser creídos o por miedo a represalias. La incapacidad para expresar estas emociones es como un dolor persistente. En cierto sentido, el silencio es tan perjudicial como la propia agresión. En mi infancia, las causas de mi dolor emocional eran superiores a mí, pero en su mayor parte se trataba de situaciones que mis padres o profesores podrían haberme ayudado a gestionar. Me habría ahorrado una gran cantidad de sufrimiento si tan solo me hubiera sentido libre de decir lo que sentía. En cambio, me torturaba con preguntas como estas. ¿Cómo reaccionarán si lo confieso todo? ¿Qué pensarán de mí? ¿Se enfadarán o se sentirán decepcionados? ¿Cómo responderán? ¿Me echarán la culpa? ¿Me ignorarán? ¿Me avergonzarán? Por diversas razones, no tuve permiso para sentir ni en casa ni en la escuela, y por lo que mis emociones permanecieron encerradas en mi interior, provocando mi inseguridad, pérdida de autoestima y una extrema soledad. Y cuando mis sentimientos se desbordaban, como acaba por pasar siempre, se manifestaban como una furia que yo era incapaz de encauzar. Mi comportamiento solo empeoraba las cosas. No conocía otra forma de expresarme. En la escuela elemental, estos sentimientos reprimidos se convirtieron en dolor físico. Empecé a padecer una misteriosa dolencia gastrointestinal que se resistía a ser diagnosticada, probablemente porque no había una causa fisiológica. Era el resultado de un sufrimiento emocional que no tenía otra forma de manifestarse. El dolor era mi forma de expresión, y en la escuela secundaria esas emociones reprimidas se transformaron en odio hacia mí mismo y en un trastorno de la alimentación. He descrito las emociones negativas que me atormentaron durante la infancia. Ciertamente, la vergüenza, los celos, la ansiedad y otros similares son más difíciles de expresar, pero también nos cuesta expresar nuestros sentimientos positivos. Tal vez no queremos que los demás crean que nos jactamos o nos regodeamos. Tal vez se debe a que la felicidad no requiere de la empatía de los demás. En ese sentido, es su propia recompensa. Pero también es importante saber etiquetar todas nuestras emociones positivas y comunicarlas a las personas que nos rodean. Es parte de lo que nos mantiene unidos. Durante esas épocas de sufrimiento en silencio, es imposible que los demás nos conozcan, nos comprendan o empaticen realmente con nosotros. Ni siquiera, y esto es lo más importante, es posible que nos ayuden. Al suprimir estos sentimientos, enviamos un mensaje a quien se cruce en nuestro camino.
Estoy bien, incluso cuando no lo estoy. Aléjate, mantén la distancia. No preguntes por qué. No quiero contar lo que está pasando. Pero al expresar nuestras emociones decimos, esto es lo que siento y por qué lo siento. Esto es lo que quiero que pase a continuación. Esto es lo que quiero que hagas ahora. Probablemente será el momento más íntimo que compartamos. En los actos públicos suelo preguntar a los educadores, ¿cuántos de vosotros estáis en el cuadrante verde? Casi todos levantan la mano. Luego les digo que en nuestras encuestas confidenciales la gente dice estar en el cuadrante rojo o azul entre el 60 y el 70% del tiempo. Las respuestas son en su mayor parte positivas porque preguntamos en público y fundamentalmente negativas cuando las formulamos en privado. No podemos culpar a la gente por esto, todos lo hacemos, es la naturaleza humana. ¿Quién quiere parecer el verso suelto en un grupo de personas que afirman ser alegres y optimistas? Tenemos un sesgo natural a favor de mostrar emociones positivas, especialmente en Estados Unidos, lo que se traduce en presión para parecer felices pase lo que pase, una actitud que a veces se vuelve contra nosotros y nos hace menos felices. Es la mentira que todos contamos, y por eso no es del todo una mentira, ya que nos engañamos, ya que no engañamos a nadie, pero eso no nos detiene. En una reciente conferencia ante más de 500 responsables comerciales y líderes comunitarios, pregunté cómo se sentían y a continuación dije, ¿quién quiere compartirlo con nosotros? Solo 2 personas levantaron la mano. En lugar de intentar convencer a más, pedí al resto que eligieran a un compañero o compañera y tratara de averiguar por qué nadie quería abrirse a los demás. ¿De verdad alguien quiere saber cómo nos sentimos? Preguntó uno. ¿Por qué tendríamos que hablar de eso? Dijo otra. Si eres mujer, hablar de tus sentimientos te hace parecer débil. Pasé por la misma situación con casi todos los grupos. Siempre intento encontrar razones que expliquen nuestro rechazo a compartir cómo nos sentimos. Siempre encuentro algunas nuevas. Un estudiante me confesó, mi escuela es como una prisión. Las reglas del centro dictan cómo debemos sentirnos. Así que, ¿por qué tendría que perder el tiempo expresando cómo me siento de verdad? Un estudiante que fue testigo del tiroteo de Parkland, Florida, dijo, me gustaría compartir lo que siento con mi madre, pero tiene tal nivel de estrés que no quiero molestarla. Un padre aseguró, nunca le diría a mi hijo que yo sufrí acoso. Creería que no soy lo suficientemente fuerte como para criarlo. El trabajador de una empresa tecnológica me comentó, en mi oficina, compartir lo que uno siente no es seguro. Así se fomentan las habladurías. Una alumna de secundaria. Después de perder a mi hermana, mi padre se encerró en sí mismo y nunca hablamos de su suicidio. Simplemente no era una opción. Un profesor me dijo una vez, no comparto lo que siento porque temo que en cuanto me abra a los demás no seré capaz de parar la avalancha. Un chico de secundaria. Cada vez que intento mantener una conversación, me lo impiden. Mi padre dice cosas como, no te preocupes, todo irá bien. Lo que no sabe es que yo no estoy bien. Un profesor agotado me dijo recientemente, si hubiera compartido mis sentimientos con mis alumnos, no vendría a ninguna clase. Me perderían el respeto. Una abogada de más de 50 años me aseguró, he vivido demasiado tiempo sin sincerarme con mi marido. ¿Quién sabe lo que ocurriría con nuestra relación si empiezo ahora? Una lesbiana estudiante de secundaria me dijo, la educación de mis padres me impide que les muestre mis sentimientos. Simplemente no lo entenderían. No puedo hablarles de las chicas con las que quiero salir. Me rechazarían. Es muy probable que si te planteo la misma pregunta, tu respuesta sea muy parecida a algunas de estas. Todos experimentamos las mismas emociones y sin embargo, todos se las ocultamos a los demás. Es extraño. La inhibición emocional está muy difundida en las escuelas y no solo se anima a los estudiantes a no mostrar sus emociones. Entre los profesores circula un viejo lema que dice no sonrías hasta primavera, lo que significa que los educadores deben actuar como estrictos y severos organizadores de tareas, que han de mantener un férreo control sobre sus clases. Sin embargo, ¿es así como los educadores pueden demostrar su nivel y sus expectativas? ¿Acaso sonreír o cualquier otro gesto amable, incluidas las bromas, impide el proceso educativo? Aunque es responsabilidad de los profesores mantener el suficiente control y crear expectativas para el rendimiento y conducta de los estudiantes, nuestras clases no han de ser gobernadas. Los profesores son guías, no dictadores. La investigación es elocuente. La mejor forma de comprometer a los alumnos es construyendo relaciones, no evitándolas. Y la argamasa de las relaciones es la expresión emocional. Todos hemos oído el dicho que dice, los niños, ver, oír y callar. Remite a una época en la que la gente realmente creía en esa estupidez. Afortunadamente, como sociedad, hemos avanzado un poco, pero resulta fácil detectar los vestigios de ese punto de vista. Tendemos a no apreciar una expresión emocional excesiva, ni siquiera en los niños. Mi profe me dijo que no puedo llorar en clase. Le contó su hijo de 6 años a uno de mis colegas. Dijo que tengo que ser fuerte y feliz en la escuela. Esto es resultado de la idea de que la felicidad es el único sentimiento aceptable en público y de que si no somos constantemente felices, hemos fracasado. Transmitimos este mensaje a nuestros hijos cuando son más impresionables. ¿Qué ocurre con el niño temperamentalmente apocado o con el que siente tristeza o tiene problemas en casa? El pobre chico o chica tal vez no tenga otro lugar donde desahogarse emocionalmente. Debido a nuestro vocabulario y poder de comunicación aún en pleno desarrollo, necesitamos escuchar a nuestros niños con una atención especial. Si estamos interesados en saber qué sienten y por qué, necesitamos asegurarnos de que comprenden que vamos a dar la bienvenida
a cuánto sucede en su vida, lo bueno y lo malo, lo alegre y lo triste, el éxito y los fracasos. Cuando somos niños, antes de adquirir el lenguaje para expresar emociones, somos incapaces de ocultarlas. Somos pura emoción, aunque nuestros sentimientos sean elementales y nuestras necesidades estén limitadas a un ámbito afectivo estrecho. Los investigadores han identificado estas expresiones emocionales en el recién nacido. Por ejemplo, interés, diversión, sorpresa, tristeza o angustia, enfado, incomodidad o dolor, miedo, aseo. Sin utilizar palabras, los bebés transmiten sus mensajes altos y claros. Como cualquier padre o madre puede comprobar, las emociones del niño pequeño se centran en las necesidades básicas de la supervivencia, la necesidad de alimento, de sueño, de comodidad física y de seguridad. Esto subraya el principal propósito de la expresión emocional, mantenernos vivos. Desde una perspectiva darwinista, exigir atención a nuestros sentimientos es una necesidad, no una elección. A medida que crecemos y adquirimos el lenguaje, las necesidades se hacen más complejas y también nuestra forma de comunicarlas. Con todo, paradójicamente, cuando vamos adquiriendo la capacidad de expresar nuestras emociones, también desarrollamos la capacidad y el deseo de disimular, engañar, negar. Es un intercambio. Cuanto más sofisticados somos en nuestra capacidad para decir lo que sentimos, mayor es el control que ejercemos sobre nosotros mismos. ¿Por vergüenza? ¿Por la necesidad de protegernos? ¿O percibimos que las personas que nos rodean desean, por sus propias razones, que nos guardemos para nosotros mismos algunos de nuestros sentimientos? Como hemos dicho antes, da miedo oír cómo los demás expresan sus sentimientos, porque tal vez tengamos que aceptar algunas duras verdades sobre nosotros mismos, y en respuesta, tal vez nos sintamos obligados a actuar, incluso para cambiar, algo que normalmente es lo único que deseamos hacer. En una ocasión, hace años, me sentí nervioso ante la idea de que mis 2 hermanos mayores me escucharan hablar en un acto público. Están convencidos de que me gano la vida sentado y pensando en las cafeterías, y en parte tienen razón. Se trataba de una larga conferencia ante unas 2000 personas en el auditorio de un hotel en Nueva York. Ellos tomaron asiento en las primeras filas. Les echaba un ojo de vez en cuando, y detecté la mirada de placer y orgullo en sus rostros durante los primeros 15 minutos de la charla. Sus expresiones faciales decían, wow, mira a mi hermano ahí arriba. Entonces empecé a hablar del acoso escolar que sufrí siendo niño, de la ira y de la ansiedad que observaban mis padres, y de las estrategias que ellos utilizaban para regular sus propias emociones, como el vaso secreto de poliestireno lleno de whisky de mi madre. También mencioné las herramientas educativas más memorables de mis padres. De pronto mis hermanos ya no parecían tan orgullosos ni complacidos. Después de la conferencia, los atrapé mientras se dirigían hacia la salida y les pregunté, hey, ¿qué os ha parecido? No salgas con nosotros, dijo uno de mis hermanos. No me puedo decir que te hayas expuesto así, dijo el otro. La gente va a pensar que eres débil. No me lo esperaba, pero no supuso una conmoción. Crecimos en la misma casa bajo las mismas reglas, sabía de dónde venían. Se lo dije, pero recuerdo haber pensado, chicos, os iría muy bien hablar un poco más sobre vuestras emociones. Recuerdo la vieja canción Smile, cuya letra contiene algunas verdades sobre nuestro modo de pensar en las emociones, especialmente en las negativas. La canción nos pide que sonriamos cuando tenemos el corazón dolorido y destrozado. Nos viene a decir que hemos de ocultar nuestros sentimientos negativos, no solo disimularlos, sino portar una máscara que indique al mundo exactamente lo contrario de lo que sentimos. Extrañadamente hay algo desgarrador en ese sentimiento. Nos conmueve la idea de ocultar nuestras emociones negativas detrás de una máscara de satisfacción. En cierto modo, esconder la infelicidad nos parece extrañamente ennoblecedor. ¿Pero por qué? Como seres humanos, a veces reconocemos en nosotros el impulso de actuar, como dice la canción, y ocultar toda huella de tristeza. Disimular las emociones que asociamos con la pérdida y la vulnerabilidad, y demostrar al mundo que no nos afecten, al menos en la superficie. Por lo tanto, ¿cómo armonizar entre dos aspectos de nuestra personalidad? Es posible buscar la salud emocional expresando lo que sentimos, todo lo que sentimos, sin exponernos demasiado a la incomodidad. Imagina esta situación. Hoy es el día en que al fin has reunido el valor para expresar lo que realmente sientes, sin miedo y sin la tentación de querer ocultarlo, negarlo o enmascararlo para complacer a los demás. Tal vez por primera vez en tu vida adulta abres tu corazón con absoluta honestidad, y es fantástico, es como una depuración, como una purga. Al principio daba miedo abrirse tan completamente, sin preocuparse por cómo iba a ser recibido, pero lo has hecho, felicidades. Y en cuanto acabas, descubres que tu mujer prepara sus cosas para marcharse. Tus hijos se esconden detrás de una máquina, de una esquina, y el perro está bajo la cama. Para colmo, tu jefe te llama y te anuncia que estás despedido. Y te preguntas, ¿hay una forma más adecuada de gestionar todo eso? Tenemos que aclarar un malentendido que tal vez ha sido insinuándose en tu mente, que el permiso para sentir equivale a una licencia para soltar lastre, quejarse, gritar, actuar según nos dicte cada impulso emocional y comportarnos como si no tuviéramos ningún control sobre nuestros sentimientos, por lo que solo hay que dejarse llevar y perder el control. Algunos creen que esta forma de desahogarse revela autenticidad. Sin embargo, los habituales y poco saludables métodos de expresión, gritar, chismorrear, agredir física o verbalmente, entre muchos otros, casi siempre causan estragos en nuestras vidas. Los psicólogos y trabajadores sociales utilizan el término trabajo emocional para describir el esfuerzo necesario para gestionar el modo en que expresamos nuestros sentimientos. La psicóloga Arlie Hochschild lo definió como la creación de una pantalla facial y física pública en el lugar de trabajo, y estudió cómo las personas empleadas en diversas profesiones, en enfermería,
entre profesores de guardería, oficiales de policía, auxiliares de vuelo y otros trabajos que implican el contacto con el público. Frecuentemente han de adoptar, puede no parecer trabajo en el sentido habitual, pero gestionar cuándo y cómo expresar emociones requiere y estudió cómo las personas empleadas en diversas profesiones, en enfermería, entre profesores de guardería, oficiales de policía, auxiliares de vuelo y otros trabajos que implican el contacto con el público, frecuentemente han de adoptar una falsa fachada exterior. Evidentemente, una desconexión similar sucede en los entornos no laborales, en casa, con la familia y con los amigos, incluso entre las personas con las que compartimos una mayor intimidad. Puede no parecer trabajo en el sentido habitual, pero gestionar cuándo y cómo expresar emociones requiere un esfuerzo sostenido y nos desgasta, especialmente cuando existe un gran contraste entre lo que expresamos y lo que realmente sentimos. Pasado un tiempo, empieza a resultar natural suprimir nuestros verdaderos sentimientos y da un poco de miedo manifestarlos. La investigación demuestra que esta representación superficial produce desgaste, una menor satisfacción en el trabajo e incluso un aumento de la ansiedad y de la depresión. No debería sorprendernos que algo tan indómito e impredecible como nuestro estado emocional requiera de un complejo entramado de regulaciones que gobiernan la expresión. Esa es la razón por la cual poseemos lo que se conoce como reglas de expresión, las líneas maestras no escritas, pero de amplio consenso, que rigen cómo, dónde, cuándo y en presencia de quién expresar nuestros sentimientos, como con cualquier regla no escrita. Hay muchos matices y variaciones en función de muchos factores, entre ellos la cultura, el género, la raza, la edad, el estatus social y el poder, específicamente la diferencia de poder. Todos tenemos expectativas diferentes y reglas personales en relación con la expresión de nuestras emociones. Muchas de estas reglas también, siempre y cuando no interfieran en nuestra capacidad para vivir una vida saludable. Pero muchas de estas reglas están relacionadas con la estigmatización, lo que no hace sino frenarnos o incluso se vuelve contra nosotros. La regla de mi padre, que le impedía hablarme de la victimización que sufrió durante la infancia, tal vez tenía su lógica interna, pero en la vida real se manifestaba como vergüenza y agresividad. Con el paso de los años he descubierto que las personas experimentan diversos niveles de comodidad a la hora de expresar emociones en función de dónde están y quienes las rodean. Algunos de nosotros ni siquiera. Con el paso de los años, he descubierto que las personas experimentan diversos niveles de comodidad a la hora de expresar sus emociones, en función de dónde están y de quienes las rodean. Algunos de nosotros ni siquiera somos conscientes de cuándo estamos expresando determinadas emociones. Queremos ocultar nuestros verdaderos sentimientos o mostrar una cara de póker, pero nuestras expresiones, que incluyen esa sutil sonrisa falsa, un rápido giro de ojos o la mirada coqueta lanzada a otra persona, revelan que algo muy diferente está pasando bajo la superficie. La expresión suele ser una habilidad compartida. Es como el tenis, no podemos jugar solos. Si quien nos escucha no cumple con su parte, es improbable que las cosas lleguen a buen puerto. ¿Cuántos de nosotros hemos estado a punto de desmoronarnos emocionalmente y al levantar la vista descubrimos que nuestro ser querido está leyendo un correo electrónico, subiendo una entrada a Instagram o mirando por la ventana y tal vez soñando con escapar? Probablemente se trata de alguien a quien no le importamos, es adicto a la tecnología o teme oír algo que prefiere no escuchar. Todos somos expertos en enviar señales inconfundibles de indiferencia. Está en nuestro lenguaje corporal defensivo, en nuestra falta de contacto visual, en las inflexiones vocales sutiles, en el silencio que se prolonga más allá de lo razonable. Al mismo tiempo, todos sabemos lo doloroso que resulta que alguien no nos quiera prestar atención. Una habilidad implícita en la expresión es la atención, no solo escuchar. Hemos de estar visiblemente abiertos, pacientes y receptivos a todo cuanto se diga, sin cruzar los brazos, sin movimientos impacientes, sin apartar la mirada. Aquí también entra en juego la diferencia entre el científico y el juez de las emociones. En nuestra respuesta a lo que oímos, por medio de nuestras palabras, de nuestro lenguaje corporal, de las expresiones faciales y del contacto visual, enviamos el mensaje: estoy aquí para ti, no te juzgo, quiero entenderte y ayudarte. Además de las restricciones personales que nos imponemos a nosotros mismos, hay muchas reglas sociales respecto a quién puede y no puede expresar según qué emociones. Estas regulaciones están muy lejos de ser simples y a menudo surgen de estereotipos que resultan perjudiciales. En tiempos de agitación social, como los que vivimos en el presente, las normas cambian y evolucionan. Como hemos visto, la desigualdad, la injusticia y la falta de equidad normalmente reciben una respuesta airada. Así somos los seres humanos. Y a menudo la ira produce miedo. Las dos emociones generan una mezcla de conflicto e insatisfacción que nos recuerda mucho al mundo en que vivimos. De hecho, muchas de las controversias que en la actualidad dominan las noticias hunden sus raíces en las diferentes formas que los seres humanos tenemos de experimentar y expresar nuestros sentimientos. Por ejemplo, el género es una fuerza primordial a la hora de determinar la expresión emocional. Según la investigación, las mujeres tienden a expresarse en mayor medida que los hombres, especialmente en lo que atañe a las emociones positivas, y también a interiorizar las emociones negativas, como la tristeza y la ansiedad.
En un grado mayor que los hombres, por su parte, los hombres tienden a expresar niveles más altos de agresividad e ira que las mujeres. Pero cuando se miden las señales fisiológicas externas de la excitación emocional, como la presión sanguínea y la producción de cortisol, los hombres sobresalen, lo que indica que probablemente sienten tanto como las mujeres, pero tienden a reprimirse. Es más fácil que las mujeres digan lo que sienten, porque son más libres en sus expresiones faciales, sus gestos y en su tono de voz. Los investigadores afirman que aunque las mujeres sonríen más que los hombres, esta división de género no empieza a manifestarse hasta la escuela secundaria. Siempre se ha esperado que las mujeres sonrían, y esta es una de las razones del actual reajuste de las relaciones entre los sexos. Las mujeres han empezado a rechazar el requerimiento masculino de sonreír y empiezan a considerar estos episodios como una forma de acoso. Su enfado es comprensible. La presión constante para parecer siempre felices es una exigencia que no existe para los hombres que insisten en ello. Los dos géneros lloran, pero las mujeres son más propensas a hacerlo en compañía de familia o amigos, mientras que los hombres tienden a llorar solos. Las mujeres también manifiestan más empatía que los hombres, lo que en parte puede explicar esas lágrimas. La raza es otra poderosa influencia. Las minorías dicen temer que la exhibición emocional les haga caer en las trampas dispuestas por los viejos estereotipos y sufrir represalias. Por lo tanto, en una investigación, las madres afroamericanas dijeron aconsejar a sus hijos e hijas suavizar la expresión de ira, a fin de no ser juzgados con más severidad que los blancos. La ira es la respuesta habitual a los sentimientos de injusticia y desigualdad, y el miedo es la reacción ante la inminente posibilidad de sufrir algún daño. Esa dinámica se puede entender como un reconocimiento implícito por parte de los blancos de lo injustamente que han tratado a los afroamericanos, pero en el plano emocional, el grupo más autorizado a manifestar ira se siente menos capaz de expresarla, mientras que los blancos disfrutan de lo que se conoce como privilegio de la ira, el derecho a enfadarse sin la preocupación de ser penalizados por ello. Otro factor es la supresión de emociones. A los niños que han crecido en barrios con una elevada tasa de criminalidad, se les ha enseñado a mostrar rudeza y falta de emocionalidad, independientemente de lo que sientan interiormente. Esto puede cumplir con cierto propósito a corto plazo. Es una forma de autopreservación, pero a largo plazo crea otra barrera para el autoconocimiento. El género, la raza, la clase forman una potente combinación para suprimir la expresión de ciertas emociones. Durante el final del Open de Estados Unidos en el 2018, Serena Williams fue penalizada por llamar ladrón al árbitro cuando éste le quitó un punto por romper su raqueta de tenis. En el pasado, los jugadores masculinos han gritado, aullado e insultado a los árbitros sin ser penalizados en los partidos. Este es solo un ejemplo más que revela hasta qué punto la ira masculina y femenina se perciben de forma diferente. Esta brecha de género adopta muchas formas que se han debatido en los últimos años. Cuando los hombres son enérgicos, se dice que son fuertes y asertivos. Cuando lo son, las mujeres son consideradas mandonas y autoritarias. Cuando un hombre alza la voz, todo el mundo presta atención. Cuando lo hace una mujer, se la desdeña como histérica o gritona. La sociedad nos dice que cuando una mujer expresa sus intensas emociones negativas en público, ha perdido el control y debe ser penalizada. Cuando un hombre actúa del mismo modo, se trata de un comportamiento masculino normal que no merece castigo. Creencias ampliamente difundidas, a menudo inconscientes, se alinean con los estereotipos de género e influyen en cómo expresamos nuestras emociones y cómo percibimos a los demás. Si percibimos una ira creciente expresada por las mujeres, los afroamericanos y otros grupos históricamente favorecidos, hemos de tomarlo como una señal positiva, un indicador de que vivimos en una sociedad más justa, aunque el precio de la justicia social implique un nivel de ira superior al de otras épocas, al menos por un tiempo. La desigualdad de poder es una gran influencia. El lugar de trabajo es el escenario perfecto para estudiar cómo las diferencias de poder deciden quién puede expresar libremente sus emociones. El presidente de la junta directiva y el director general son invulnerables, por lo que disfrutan de una relativa libertad a la hora de expresar sus sentimientos, sin el temor a sobrepasar los límites. Pueden expresar algunas emociones negativas, ira, frustración, irritación, sin pagar ningún precio. De hecho, exhibir esos sentimientos puede meter el miedo en el cuerpo a sus subordinados y provocar los resultados deseados. Sin embargo, los empleados situados en una escala inferior del poste totémico perderán pronto su trabajo si exhiben las mismas emociones. Para algunos trabajadores, la expresión de felicidad, optimismo y energía es una apuesta más segura. Mientras tanto, puede ser imprudente que el jefe exprese tristeza, miedo o ansiedad, sentimientos que probablemente no le cueste nada mostrar a un joven empleado. Por lo tanto, es una espada de doble filo. Damos por sentado que en una relación la persona con más poder tiene la libertad de expresar sus emociones. Los padres se permiten exhibir emociones que jamás tolerarían en sus hijos. En clase, el profesor es el jefe y los niños los subordinados. Una dinámica que se produce en los centros de trabajo, nos guste o no. Al tratar con oficiales de policía, admitimos la prudencia de la contención emocional. No importa lo que el oficial diga o haga, dentro de ciertos límites. Justo ahora, tenemos a un director general que parece absolutamente fuera de control en lo que respecta a la expresividad emocional, mientras que quienes le rodean parecen no haber roto nunca un plato y se esfuerzan por no suscitar su ira. Muchas de las peores injusticias de la sociedad contemporánea giran en torno a la incapacidad que tienen los débiles de expresar su miedo.
y su enfado ante el tratamiento inhumano que reciben por parte de quienes abusan de ellos. Por lo tanto, cuando hablamos de qué emociones deben expresarse o no, no se trata de una cuestión trivial, a veces es literalmente cuestión de vida o muerte. La cultura es otra poderosa influencia. En un nivel global, las reglas de expresión son aún más relevantes que en el hogar. Dictan qué expresiones emocionales se consideran apropiadas en una determinada cultura, incluyendo cómo interactuamos en Estados Unidos, cómo se celebra la individualidad. En Estados Unidos, donde se celebra la individualidad, la costumbre es establecer contacto visual y tratar con la gente de forma directa, cara a cara. La primera vez que fui a Corea a estudiar artes marciales, me dijeron que nunca mirara al maestro a la cara y que me inclinara en su presencia. Quizá me excedí en este aspecto, evitaba mirarlo hasta tal punto que acabó por preguntarme si algo iba mal. Wallace Friesen ha realizado investigaciones originales sobre la expresión de las emociones en diversas culturas. En un estudio mostró películas estresantes y películas neutras a participantes estadounidenses y japoneses, y a continuación comparó sus expresiones faciales mientras las observaban. Cuando los participantes de cada cultura miraban las películas solos, todos mostraban respuestas faciales virtualmente idénticas. Sin embargo, cuando estaba presente un científico hombre y de más edad, los participantes japoneses ocultaban sus expresiones emocionales negativas sonriendo, mucho más que en el caso de los sujetos estadounidenses. Una reciente investigación de Jane Tai, profesora de la Universidad de Stanford, y sus colegas ha revelado que las culturas manifiestan una mayor propensión a expresar las emociones específicas que valoran más. En un estudio, ejecutivos, líderes universitarios y altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos mostraron sonrisas de entusiasmo en mayor proporción que sus homólogos chinos. La exhibición de emociones positivas intensas a menudo se considera una violación de las reglas sociales en China. Hasta se subraya la cohesión entre individuos y la propiedad del grupo sobre el individuo. Otra obligación ha demostrado que los participantes procedentes de culturas más colectivistas tienden a expresar unos sentimientos de vergüenza más acentuados, cabeza caída, cuerpos encogidos tras el fracaso, lo que resulta coherente con un mayor énfasis en la modestia y en la necesidad de no destacar propias las culturas colectivas. Consideremos otra de las formas en las que varía la expresión emocional. Durante algún viaje tal vez habrás advertido las diferencias en la interacción de los extranjeros al cruzarse por la calle, cómo los amigos expresan afecto o cómo los niños muestran su deferencia hacia los adultos. Hace años viajé a Croacia con Sorana y una compañera de universidad que nació y creció allí. Una mañana salimos a pasear y descubrí que no me devolvían las sonrisas y los saludos por la calle. Poco después me di cuenta de que la gente se paraba a mirarme. Al volver al hotel le pregunté a Sorana qué pasaba. Me dijo que en Croacia no se suele saludar a los desconocidos por la calle y que si se hace significa que quieres entablar una conversación. Así que yo pensaba, ¿por qué la gente es tan poco amistosa en este lugar? Y ellos pensaban, ¿qué le pasa a este friki que saluda y sigue caminando? Este es otro ejemplo de cómo ser un juez y no un científico de las emociones produce grandes malos entendidos. Las diferencias culturales no solo existen a escala global, las reglas son diferentes en New Haven, Connecticut, a 110 kilómetros en Nueva York. En Wall Street, la gente se saluda con grandes sonrisas y fuertes apretones de mano. Aquí, en la educada Ivy League, muchos mantienen su contención emocional de forma permanente. A veces, el permiso para sentir implica expresar una emoción que no necesariamente sentimos. No se trata de ser deshonestos, sino de encontrar una forma de comunicarnos que tenga en cuenta otras consideraciones. En algunas ocasiones, a lo largo de mi carrera, he tenido que subirme a un atril a impartir una conferencia ante miles de educadores en un estado de abatimiento. En una ocasión, acababa de enterarme de la muerte del tío Marvin. Tenía pocas alternativas. Podía cancelar la charla, podía subirme al escenario y compartir mi triste noticia con el grupo. Podía sonreír, apretar los dientes y fingir que no pasaba nada. Estas son las decisiones que estamos obligados a considerar a lo largo del día sin pensar mucho en ellas. Te sientes mal por cualquier razón. ¿Vas a desahogarte con todo lo que te encuentras? ¿Te sientes temporalmente desmoralizado y sigues adelante? Estas estrategias son obvias, fáciles de aplicar y con el tiempo se convierten en algo natural. En el caso de mi intervención tras la muerte de tío Marvin, disponía de otra opción, encontrar la manera de hacerlo bien, atender al público que había ido en busca de inspiración y al mismo tiempo expresar y honrar las emociones que me embarcaban. Sin mencionar la muerte del tío Marvin, le dediqué la conferencia y pensé en lo mucho que se alegraría al saber que nuestro trabajo estaba llegando a más gente. Sabía que después de la charla tendría el apoyo de mi familia y la oportunidad de dar rienda suelta a mi dolor, y eso es exactamente lo que sucedió. La expresión no solo influye en nuestra vida emocional, también una abundante investigación sobre los beneficios físicos y mentales de expresar las emociones. Y deberíamos de tener presente que la expresión no solo tiene que ser verbal y cara a cara. A veces compartir con los demás es muy difícil. En esos casos conviene expresar las cosas por escrito. Muchos hemos vivido la experiencia de escribir en un diario o en una carta lo que parecía imposible de expresar en una conversación. Según el profesor James Penbaker de la Universidad de Texas Austin, guardar secretos puede enfermar a la gente, pero cuando transformamos nuestras emociones y pensamientos en lenguaje, nuestra salud mejora, según revela su investigación. Expresar emociones nos beneficia de estas formas específicas. Ejemplo,
Disminuyen de forma significativa las visitas al médico. Se refuerza el sistema inmunitario. Baja la presión sanguínea. Mejora el estado de ánimo a largo plazo. Se reduce el estrés. Mejora el rendimiento de los estudiantes universitarios. Disminuye el absentismo laboral. En un estudio, Penn Baker dividió a 50 estudiantes en dos grupos y pidió al primero que escribiera artículos sobre cuestiones emocionales significativas y al segundo que centrara sus redacciones en asuntos superficiales, y todo ello durante 4 días consecutivos. Al ser sometidos a pruebas 4 meses después, el primer grupo mostró una mejora en el sistema inmunitario y una caída de las visitas al centro médico de la universidad. Y aunque algunos miembros del primer grupo afirmaron sentirse abatidos al escribir sobre temas sensibles, 3 meses más tarde manifestaron un nivel de felicidad superior al del otro grupo. Penn Baker llegó a la conclusión de que suprimir las experiencias traumáticas nos debilita, mientras que confiarlas a otra persona o escribir sobre ellas nos aporta alivio. Son más razones para expresar lo que sentimos. Ahora que hemos aprendido algo sobre la expresión, me pregunto, ¿cuáles son las emociones que exteriorizas en mayor medida? ¿En casa o en el trabajo reflejan lo que realmente sientes? ¿O solo son aquellos que te están permitiendo manifestar? ¿Cómo valoran tus habilidades expresivas tu pareja, tus compañeros, tu jefa o tus hijos? ¿Te sientes cómodo expresando las emociones de cada cuadrante? Amarillo, rojo, azul y verde. ¿Qué reglas has creado en relación con qué expresar y ante quién? ¿Cuánto trabajo emocional llevas a cabo cada día? ¿Afecta a tu rendimiento en el trabajo, a tus relaciones y a tu bienestar general? Creo que no son preguntas fáciles de responder, pero son las que tenemos que plantearnos constantemente. ¿Qué podemos hacer cuando el temor a la estigmatización obstaculiza la expresión de nuestras emociones? Primero, concedernos el permiso para sentir a nosotros mismos y a los demás. Aceptar y reconocer que no hay vergüenza alguna en expresar nuestras emociones. No tenemos que disimular ni que ocultar lo que sentimos. La expresión mejora nuestra vida en muchos sentidos, y no todos son evidentes. Nos impulsa hacia adelante. En este caso, hacia el paso final, la regulación.